Procurement Pro, un espacio para hablar sobre compras y abastecimiento con invitados especiales. Quédate porque este episodio te va a encantar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando veas este episodio, bienvenido a tu podcast Procurement Pro, más allá de las compras. Mi nombre es Álvaro Tapia desde Colombia y hoy estamos con el episodio número 6 de este podcast donde vas a encontrar diferentes invitados, referentes y expertos en algún tema que tenga relación con el área de compras o el área de procurement en general. Hoy en el episodio número 6 vamos a hablar de un tema que siempre es bastante interesante. Ya empecé a ver que hasta películas hacen con esto y ya la ponen de villana la inteligencia artificial. Vi un tráiler hoy y bueno, vamos a hablar de este tema tan importante para nosotros y seguramente inexplorado para muchos en compras, y es la inteligencia artificial y el procurement. Para eso traigo como invitado a Felipe Hernández, también desde Colombia, que nos va a acompañar en este episodio. Felipe, buenas tardes, bienvenido a este podcast. Hola Anuar, qué gusto y muchas gracias por la invitación. Esperemos que sea de mucho valor. Bien, seguramente habrá mucha gente que sepa quién es Felipe, otros que no, dirán, este señor que Anuar trajo, ¿quién es? Y bueno, vamos a empezar para que él se nos presente y nos cuente un poco quién es Felipe. Pues Anuar, te cuento, yo soy Felipe Hernández, estoy aquí en Colombia, soy un ingeniero mecatrónico, apasionado 100% por la tecnología y no solo por la tecnología, sino por las ventas de la tecnología y algo también súper importante, en poder ayudar a las personas y a generar valor. Y valor a partir de la información, del conocimiento y de poder transmitir lo que estamos haciendo. De antemano, de hecho, también te felicito porque hacer este tipo de escenarios donde compartamos valor, donde la gente también pueda decir qué es lo que está haciendo y que pues muchos también lo reciban es algo de admirar. Sí, dijiste algo que me gustó, Felipe. Dijiste, apasionado por la tecnología y ahora por la venta de tecnología. Y lo traigo a colación porque hace un tiempo vi un video en Instagram y hoy me identifico. Era una chica que hacía cupcakes. Y ella decía al comienzo del video, yo solo quería vender cupcakes. Hoy tengo que saber de marketing, tengo que saber de tecnología, de ventas, de clientes. Y al final dice, y yo solo quería vender cupcakes. Y sin duda todo el que, digamos, quiera compartir conocimiento, crear valor, no solamente debe ser un referente en lo que sabe, sino también en cómo llegarle al público. Me acordé ahora que dijiste tecnología y venta de tecnología. Creo que a todos nos pasa. Felipe es una persona que me fue referenciada por un colega para un posible proyecto y evento que haremos en Barranquilla, seguramente antes de acabar este año, Dios permita. Y es un referente en inteligencia artificial, conoce mucho del tema, así que quisiera que nos acompañara hoy para hablar de esto. Por eso quiero preguntarte, Felipe, como primera pregunta ya para entrar en materia. Es una palabra que escuchamos mucho, como decía, hay películas ahora hasta de eso. ¿Qué es la inteligencia artificial? Mira que tiene muchas connotaciones esa palabra. De hecho, no es una palabra nueva. Esa palabra está acotada como desde 1955, pero en ese momento no había los datos suficientes ni la tecnología como tal para poder decir que ya le íbamos a aprovechar. Eso empieza hace como unos 5 o 6 años atrás, de verdad, donde ya empezamos de verdad a entender qué es inteligencia artificial. Como te decía, si tú buscas, hay diferentes contextos. Yo tengo el mío propio, que es el que te voy a contar, que ha salido a partir del conocimiento, del entendimiento y de las necesidades de las diferentes empresas. Entonces, yo siempre hablo que la inteligencia artificial es una tecnología, y eso tenemos que tenerlo claro, que a partir de datos, que si no tienes datos esto no va a funcionar, va a permitir que máquinas realicen tareas específicas que antes eran realizadas o supervisadas por humanos. Y lo que nos va a permitir es generar un mayor valor y eficiencia para nosotros. Entonces, como ahí estoy acoplándolo todo, volviéndolo sencillo, porque muchos tratan de esta palabra ponerla compleja y a la final que no se entienda, ¿no? La idea es que la gente la pueda entender y cuando la gente la empieza a entender, pues de verdad empieza a ver el valor de lo que se está haciendo. Ok, o sea, es una tecnología sin duda y va a ayudar, si no, no viene a la gente, no sé si se imagina Terminator, o sea, hay dos versiones cuando uno ve inteligencia artificial, o se acuerda de los supersónicos, no éramos niños, los supersónicos, o Terminator, ¿no? Y se imagina el mundo de todo el caos que puede producir, que se salió de control. Y empecé diciendo al comienzo, hoy estaba viendo un tráiler de una película de una casa
que está, digamos, por lo del tráiler se ve que está con inteligencia artificial y la máquina empieza como a tomar control y a intervenir en decisiones y afectar personas y se vuelve loca. Entonces ya empecé a ver como que el cine empezó ya a lanzar ese estigma también contra la inteligencia artificial y la gente que ya tenía temor sobre lo que desconoce, ahora pues, digamos, se siente un poco más relegada porque cada día salen más herramientas, más aplicaciones. Y si uno decía hace un año, voy a aprenderme a manejar 5 herramientas, hoy ve y dice, ya van por 5 veces más, 10 veces más, y sé cuándo me pongo al día. Entonces, dentro de esto de la inteligencia artificial, yo he notado algo. Yo he notado y he visto gente en LinkedIn publicando sobre esto. Cuando uno va a mirar lo que la gente empieza a publicar, te lo digo aquí personalmente, al final siento que no me dicen nada. Porque entonces me empiezan a decir, ¿qué puede hacer por ti la inteligencia artificial? Y pareciera que fuera como un libreto repetitivo, todo el mundo dice lo mismo, pero cuando uno va a mirar más allá, como en la práctica realidad, no ve. Entonces ve como que hay una información que ronda, que todo el mundo maneja. Y si a mí me preguntaran, yo hasta soy capaz de escribir un post de lo que hace, de tantas cosas que he visto que otra gente dice, no porque yo lo sepa. Y creo que está pasando mucho. Dentro de este tema de inteligencia artificial, sin embargo, hay unos términos que yo he visto y seguramente la gente los ha escuchado y apunté varios para ver si tú nos ayudabas como a entender un poquito cada uno. Por ejemplo, el término blockchain, que lo había entendido como asociado como a las criptomonedas y ese tipo de cosas, ahora lo veo en el mundo del supply chain. Yo decía, bueno, ¿en qué momento el blockchain se metió aquí? Y ahora es una tecnología que nos puede ayudar. Redes neuronales, también he escuchado que mencionan ese término de redes neuronales y uno, pues neuronal está en el cerebro de uno. Entonces, ¿cómo eso encaja? O automatización robótica de procesos que no sé si tiene que ver con inteligencia artificial, pero cuando me he sentado con proveedores que me vienen a hablar de que me puedan automatizar mi proceso de facturación, sé que mencionan ese término varias veces y ya me lo he encontrado. Entonces quisiera si nos aclaras un poquito si esto es lo mismo, si es un submundo dentro de inteligencia artificial o son cosas diferentes y no tienen nada que ver con inteligencia artificial. Voy a contar, de hecho, voy a contar lo primero que dijiste. Hay mucha gente que habla de este tipo de tecnologías, de estas nuevas tecnologías. Hablan basados en los libros y en lo que leen, pero pocos las han implementado. De hecho, si tú empiezas a ver, hay miles de consultores que dicen, soy experto en inteligencia artificial, pero hoy pregúntale, ¿tú has aplicado la inteligencia artificial? ¿Has hecho algo específico en algún cliente? Te van a decir, no. Entonces, pocos de verdad han materializado la inteligencia artificial. Cuando yo hablo de inteligencia artificial y pongo todos esos dolores y las analogías que yo hago en LinkedIn, son basadas en lo que le pasan a nuestros clientes. Hoy en día en DataApp, que es mi empresa, tenemos más de 50 clientes en más de 6 diferentes países en Latinoamérica, donde ya hemos implementado este tipo de soluciones. Entonces ya entendemos qué es, para qué sirve y cómo podemos empezar a ayudar a las personas. Ahora, devolviéndome a tu pregunta, alrededor de la inteligencia artificial hay otras tecnologías. Por eso hacía la acotación de tecnología. Y Ujú. empezamos a hablar de blockchain, de IoT, de RFID. Bueno, hay mucha información o muchas tecnologías que se acoplan para poder, obviamente, generar beneficios. Entonces, cuando empezamos a hablar de blockchain, dándole como un término sencillo para explicar, haz de cuenta, eso es como un cuaderno. Y el cuaderno tú lo vas llenando completamente. Y cuando llenas la hoja completa, al pasarla, esa hoja ya queda encadenada, es decir, esa hoja ya no se puede modificar. Entonces, lo que hace es almacenar información en cadenas que después nadie la puede modificar. ¿Eso que nos permite? Garantizar que esa información es verídica y que nadie la ha modificado y que nadie, entonces digamos que está lo que está. Entonces, ahí es donde empezamos a hablar. Por eso es que también se enlaza lo de las criptomonedas, que tú lo que necesitas es garantizar que la información, pues digamos que esté no solamente segura, sino que sea confiable. Y eso es lo que nos permite hacer como tal un blockchain. Después vienen otros modelos como tal, lo que tú me dices, un RPA. Un RPA no se va como tanto a tecnología, eso es como un tema de automatización de procesos que de hecho lo confunden mucho con inteligencia artificial. Y te voy Ok. a dar como la explicación por qué. Cuando yo llego a un cliente, a una empresa, las empresas siempre me dicen, oiga, yo quiero eso de tecnología, yo quiero eso de inteligencia artificial. Yo le digo, listo. Pero ¿sabe qué es lo que yo quiero? Es que usted con esa inteligencia artificial me automatice mi proceso. Entonces yo le digo, no, eso no es inteligencia artificial. Lo que tú necesitas es que de verdad te automaticen como un RPA para que lo haga.
Pero cuando tú hablas de inteligencia artificial, es hacerlo completamente diferente. Y es que una máquina empieza a analizar tus datos y te entregue a ti unos resultados, no que te automatice el proceso. Entonces, hay muchas verticales. Sin embargo, no todo es lo mismo, pero sí se complementan. ¿Por qué? Porque blockchain te va a garantizar la seguridad de la información. Bueno, digamos que la información como tal es verídica, pero por ejemplo, RFID te va a permitir capturar información, que es lo que necesitas tú para alimentar un modelo de inteligencia artificial. Entonces, como que todo se va engranando para que a la final podamos tener el beneficio humano. Ok, excelente, excelente. Vale, me queda claro. Sí, en algún momento cuando yo leía de blockchain, hablaban de que ayudaba mucho en el tema contractual para blindar la información de los contratos y ya pues tiene todo el sentido del mundo porque encadena la información y la bloquea para que no pueda ser manipulada. Entonces hay una utilidad bien impresionante en el caso que leí en ese momento para el tema de contratos. Sin embargo, a pesar de todo lo bueno que trae, yo veo que la gente le tiene miedo. Y hay una frase que creo que todo el mundo la habrá escuchado ya: no le tengas miedo a la inteligencia artificial, tenle miedo a alguien que la sepa usar, porque ese sí te va a poder reemplazar, ¿no? Algo así era la frase, ¿no? No le tengas miedo, no te va a reemplazar la IA, te va a reemplazar a alguien que la sepa usar y tú Que no. la sepa usar. Entonces, ¿por qué? O sea, qué es lo que pasa con la gente? ¿Por qué, digamos, se le tiene miedo? ¿Cuáles son pienso yo, los mitos que hay alrededor de implementar inteligencia artificial? Digamos que ahí viene algo súper importante y es que hay una brecha de desconocimiento. ¿Y qué es esa brecha de desconocimiento? La gente le tiene miedo a lo que no conoce o le genera incertidumbre. Pues como hoy en día no muchos conocen qué es lo que hace la inteligencia artificial, cómo le puede ayudar, al principio lo que generan es resistencia. Y te lo digo porque lo vivo yo en muchas empresas. Muchos de los proyectos les cuesta poder avanzar porque la gente se resiste a cambiar, porque ve en la tecnología una amenaza en vez de un potencializador que le va a permitir hacer las cosas mucho más rápido, preciso y obviamente a la final poder impactar el negocio. ¿Qué es lo que pasa? Desconocimiento total. Y desconocimiento porque la gente dice, voy a ponerte un ejemplo específico de cadena de suministro. Cuando tú llegas a una empresa a decirle, ven, yo te voy a montar inteligencia artificial para poder apalancarte en tu proceso y vamos a dejar a un lado la operatividad de tu hoja de cálculo, la gente dice, no, señor. Y no, señor, porque es que tú me vas a quitar la hoja de cálculo, que es mi herramienta de seguro, porque yo soy el único que sé hacer las macro para poder hacer todo el proceso ya sea de compras o de planeación de la demanda, de la optimización del inventario. Y ahí es donde uno dice, no, porque es que lo que yo busco es tu conocimiento, no tu operatividad, tu estrategia, no tú haciendo una hoja de cálculo. Entonces, imagínate yo quitarte esa hoja de cálculo para que tú te puedas sentar a pensar y sentar a pensar en la estrategia del negocio. No es sentarte a analizar, a procesar y a construir información. Eso no sirve hoy en día. Y no sirve porque el mundo se mueve muy rápido. Y como el mundo se está moviendo muy rápido, tú estás haciendo que tu empresa se mueva lento. Y si tu empresa se mueve lento versus un mundo que se mueve rápido, tenemos miles de problemas. Por eso ahí es donde digo, hoy en día tú eres un bombero y un bombero que está apagando incendios todos los días. Y ese no es el deber ser. El deber ser es que tú estés proyectando hacia futuro para que puedas impactar tu negocio. Entonces, lo que te digo, hay una brecha muy grande en entender cómo esto me va a potencializar a mí y voy a poder hacer más cosas en mi negocio. Y algo que yo siempre digo también es generar felicidad y tranquilidad. Porque si tú ves muchas de estas áreas de cadena de suministro, de compras, eh, viven en un estrés total, trabajan casi que 7 por 24 todo el tiempo, ya no pueden tener ni vacaciones porque están en vacaciones y lo están llamando. Oiga, ¿cómo es que se hace eso? Oiga, ¿qué fue lo que usted compró? Oiga, no, eso no puede ser, o sea, eso no puede ser. Entonces, este tipo de herramientas es lo que nos permiten de verdad tener mucha más tranquilidad, asegurar los procesos, ser mucho más efectivos y potencializar a la persona. Entonces, esa es como la brecha que yo veo que hay ahí muy grande. Ahora, te escuchaba y yo me imagino, vamos a ver si este ejemplo funciona, un beisbolista. El beisbolista puede conseguir una máquina de bateo y él le dice y le pone la frecuencia para que dispare bolas. Pero la máquina no le va a decir cómo mejorar, cómo hacer el swing, qué tipo de rivales va a enfrentar. Yo creo que es como algo así. Es decir, el entrenador de bateo no va a ser reemplazado jamás por una máquina de bateo, porque se van a enfocar en dos cosas diferentes, ¿cierto? La estrategia,
El análisis lo hace el entrenador de bateo y la máquina pues será capaz de disparar bolas, pero nunca va a reemplazar a la persona. Yo me imagino que de alguna manera, no sé si sea muy preciso el ejemplo, la persona nunca va a ser reemplazada porque es lo que tú dices. Lo que el beisbolista va a buscar es el conocimiento, la experiencia de ese entrenador y no la operatividad de tirarle pelotas. No sé Mira que si, eso es un si, buen, eso es un buen punto. Y mira que puede que le ayude a decir, oye, estás haciéndolo mal, pero nunca le va a ayudar con la parte emocional del bateador. Y eso el entrenador sí lo tiene claro. O sea, el tipo ve cómo llegó, ve cómo viene caminando, le está viendo la actitud, está viendo que se está desconcentrando y dice, venga, no, esto no es solo como tal el ejercicio que él está haciendo o el movimiento, sino también hay algo mental que es el raciocinio que puede tener el entrenador para poder ayudar al jugador. Eso no lo va a hacer la máquina. Difícilmente te va a poder ayudar una máquina. Y lo llevas mucho a la cadena, o sea, yo lo llevo como el proceso, es difícilmente la inteligencia artificial te va a poder cambiar porque la inteligencia artificial te está dando datos a ti todo el tiempo, pero el conocimiento del negocio, de lo que está pasando, de lo que estás viendo en el entorno, tú como humano eres capaz de tomar eso, tomar los datos y ejercer una decisión. Ahí es súper importante también entender que la inteligencia artificial hoy en día no es que tome las decisiones, entrega escenarios para que sean los mismos planeadores o compradores los que tomen la decisión. ¿Por qué? Pues porque no está llegando hasta allá a tomar una decisión específica. Y adicional sería un riesgo muy grande, porque puede tomar una decisión mal. Y una decisión mal que no está acoplada completamente al negocio. Entonces, ahí es donde viene cómo la parte humana toma datos que le entregan estas máquinas que pueden ser mucho más precisos, pero efectúa como tal una decisión o una tarea. Sí, lo que sí puede pasar es que aquel que solo se enfocó en lo operativo, ese sí está en jaque, ¿no? Tareas muy Ah, operativas. Recuerda cuando de pronto había alguien que ofrecía servicio de transcripción y si entonces yo te transcribo, sí, y entonces hay cosas que ya hoy en día están muertas porque eran muy operativas, esas sí van a ser reemplazadas. Entonces, quien se quiera quedar en lo operativo puede correr el riesgo de quedarse fuera. Quien se apunta a lo estratégico, a lo de análisis, va a encontrar siempre camino para avanzar. de hecho, te iba a Eh, completar algo ahí. Hay ajá, algo que yo siempre digo. Si tú eres de los que se levanta por la mañana, se levanta por la mañana sin ninguna motivación. Te vas llegas a tu oficina y haces exactamente lo mismo todos los días y te devuelves a tu casa y empiezas un ciclo, alerta, porque a ti sí te va a reemplazar la inteligencia artificial. O sea, el tema operativo se va a eliminar. Si tú no estás aportando estrategia, muy seguramente una máquina fácilmente te puede reemplazar. tenerlo presente los que estén escuchando y viendo. Así es. Bien, vamos a decantarnos ahora al área de supply chain. La pregunta que te quiero hacer es, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial por el supply chain? De hecho, la inteligencia artificial está haciendo mucho, ¿no? Que pues ya lo está haciendo y te lo puedo decir porque nosotros pues digamos que lo vimos día a día. Una inteligencia artificial puede llegar de entrada a ayudarte con toda la clasificación del portafolio, que es lo más importante en el tema de cadena de suministro. Es ayudarte a entender cómo se comportan tus productos. Entonces, cuáles son los productos que me dan una alta contribución, cuáles son los productos que se mueven rápido, lento, no se están moviendo, o cuáles son los productos que tienen comportamiento eh, eh, poco predecible o a la final estable. Entonces, te ayuda a clasificar tu portafolio. De ahí te puedo ayudar con todo el tema de pronósticos. Entonces, pronósticos de venta. ¿Cuál es ese rolling forecast que yo necesito para apalancar como todo el tema del área comercial? ¿Cuál es el pronóstico de la demanda? Los productos que yo necesito tener listos para poder despachar. Entonces te entrega los escenarios hacia futuro y escenarios de corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son las materias primas que necesito proyectar para esos productos terminados? Y después logra articular toda esa información para ayudarte a optimizar tu inventario. Entonces, es ayudarte a entender cuáles son los lead time reales de los proveedores, no los negociados. Los proveedores siempre también están teniendo estacionalidades y pueden que estén entregando tarde. Pero cuando montas una orden de compra y no estás viendo eso, no lo estás monitoreando, ¿qué es lo que pasa? Que muy posiblemente vas a tener un desabastecimiento de materia prima o un cero de máquina que nos puede costar mucho dinero. También entender nuestro stock de seguridad. Muchas veces establecemos stock de seguridad por política. Es que tengo que dejar el 5% de ahí por si acaso. Pero ¿tú sabes cuánto representa hoy en día tener un 5% de producto que no esté rotando? Eso es mucho dinero.
Y cuando estamos viendo, oiga, es que estamos quedándonos cortos de flujo de caja, necesitamos capital de trabajo y ese capital de trabajo tienen que salir a buscarlo el sector financiero donde va a encarecer el producto o el costo, no es posible. Entonces también te ayuda a determinar cuáles son los stocks de seguridad ideales que tú puedes tener. Y a la final empieza a articular toda esa información y te sugiere, no toma órdenes, te sugiere qué tienes que comprar, cuándo lo tienes que comprar y en qué cantidad. Y por último, permite hacer temas de distribución. Y temas de distribución es poder, algo que hoy en día es muy común, administrar la escasez. Eso poco que estás recibiendo, cómo lo tienes que distribuir estratégicamente para poder cumplir niveles de servicio. O algo también súper importante, cómo logras nivelar el inventario. Pues cuando tienes diferentes puntos de venta, antes de estar haciendo compras innecesarias, nivela tu inventario. ¿Por qué? Pues porque a la final ya está viendo la proyección de la demanda. Entonces todo esto se empieza a articular. Y hay un modelo que me faltó también, y eso va muy relacionado a todo el tema de compras, es pronósticos de precios de materias primas. Entonces, si el comprador, por un lado, ya sabe cuál va a ser la demanda y yo ya sé cuántas unidades voy a necesitar para los próximos 6 meses, por debajo tú puedes empezar a proyectar cuánto va a ser el costo de esa materia prima. Entonces, si ya sabes cuánto vas a necesitar y cuánto puede costar, haces el ejercicio completo. ¿Por qué? Porque puedes empezar a hacer mejores negociaciones. Entonces, yo digo, la cadena de suministro hoy en día es la columna vertebral de muchas organizaciones. Bueno, de la mayoría se va a convertir. Y esa columna vertebral o esta área está empezando a repartir información. Entonces ya está diciéndole a comercial, ven, esto es lo que tú tienes que vender. Comercial dice, no, es que yo soy el que sé que va a vender. No, señor, porque es que de pronto tú me estás vendiendo productos que no aportan valor y yo necesito que tú vendas productos que aportan valor. Entonces, enfócate en lo estratégico. No estamos para perder el tiempo o no estamos para perder dinero. Asimismo a marketing. Señores marketing, estos productos que tenemos aquí que no están rotando, ¿qué push le vas a hacer? ¿Para qué? Para que empiece a rotar. Señor financiero, te estoy entregando las proyecciones que yo estoy viendo de la demanda para los próximos 12 meses. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer el análisis para saber qué capital de trabajo vamos a necesitar? Y asimismo, no solo te hago el de la demanda, también te puedo hacer mi plan de compras a los próximos 12 meses. Y obviamente empiezas a entregar la información totalmente a todas las áreas. Y si te subes como tal al CEO, pues ya le tienes toda la información. Tú tienes junta directiva, ya te entrego la información de cuál va a ser nuestra demanda, cuál es el capital de trabajo que vamos a necesitar, cuáles son los niveles de inventario óptimos que tenemos que tener, cuáles son los stocks de seguridad que tengo y que debo tener. Bueno, en fin, articulas toda la información de la empresa. Yo digo, esto a veces se ríen, yo digo, hoy en día la cadena de suministro es el 10 del fútbol, porque es el que empieza a repartir el balón y es el que maneja la jugada, es la columna vertebral. Ahí es donde están los diferenciales. Una Tremendo. empresa que articule muy bien esto se vuelve completamente ganadora. Hay dos cosas que digamos que se me vienen a la mente. Evidentemente la inteligencia artificial ahorra trabajo operativo, pero yo lo que te escuchaba de todo lo que puede hacer, es posible que alguien esté aquí escuchando que trabaje en el área de supply y diga, eso es lo que yo quiero hacer, pero no tengo tiempo para hacer eso mismo. O puede que una empresa me diga, pero todo lo que dice Felipe, yo tengo alguien que lo haga, que analiza y dice esto. Es más, lo hace en Excel. ¿Por qué tendría yo que pagar una millonada o lo que cueste porque no conozco? ¿Por qué tendría que pagar algo si yo tengo ya una persona que tiene años en la empresa y que maneja el Excel perfectamente? Y el curso de Excel es más barato seguramente que lo que cuesta implementar esto. ¿Por qué yo tendría que venir acá si hoy en día Excel es gratis y tengo a alguien que ya está haciendo ese análisis? ¿Qué le Ahí es donde uno, diríamos? ahí, ¿sabes lo que le decimos? Es cómo está impactando que la persona lo haga en Excel a su organización. Entonces, ahí viene donde las preguntas es, ¿tienes problemas de niveles de servicio? ¿O le cumples bien a tus clientes? ¿O te estás quedando desabastecido de productos estratégicos y a la final estás teniendo venta perdida? ¿O por el otro lado, estás lleno de productos que no rotan y estás afectando el flujo de caja, por ende el capital de trabajo? ¿O tienes mucha operatividad en estas hojas de cálculo y pierdes el costo de oportunidad de la información? Es decir, no puedes tomar decisiones rápidas y al final toda la empresa está quieta hasta que tú puedas analizar esa información en Excel. Entonces, esas son las preguntas y de hecho esas son las preguntas que yo hago. Es dime, porque si una empresa me dice, no, es que yo no tengo problemas, entonces no necesitas esta tecnología. Lo que pasa es que muy posiblemente tu competencia sí se está montando y tú te vas a empezar a quedar rezagado. ¿Por qué? Porque tu competencia lo va a hacer mucho más rápido,
lo va a poder hacer mucho más preciso. Y ahí es donde viene a decir uno, Excel no cuesta. Sí, la herramienta de Excel no te cuesta. Bueno, te cuesta si compras el Office 365 y te cuesta los $80 mensuales. Pero ese no es el valor del costo del Excel. El valor del costo del Excel es que si tú tienes $10 millones en inventario quieto, ¿cuánto te cuesta eso? Si tú estás teniendo pérdidas de venta que no estás haciendo, ¿cuánto te cuesta esto? Si tú no estás comprando a tiempo y después te toca comprar de afán y te toca pagar en vez de barco, avión, ¿cuánto te cuesta esto por no haberlo hecho antes y anticipado? Entonces, ese es un dolor y eso, mira, que es una buena pregunta porque tú preguntas eso y a la final las empresas no tienen ni idea. Ay, yo no he calculado eso. El día que lo calcules, vas a ver que es mucho dinero, muchísimo dinero. Es más, le digo, hay estudios que nos demuestran que el 88% de las hojas de cálculo que manejan grandes volúmenes de información como las que tenemos en cadena de suministro, tienen errores. Y si tú empiezas a analizar cuáles errores y cuantificar todos esos errores, puede ser muchísimo dinero. Pero como nunca lo han hecho, a la final no lo saben y no lo entienden. Entonces por eso dicen, ah, es que eso es gratis o yo lo puedo hacer. No, el día que a la final empiezan a analizarlo detalladamente, se van a dar cuenta que es muchísimo dinero el que están dejando sobre la mesa. Ok, muy válido. Me surge una pregunta. ¿Es posible, o sea, se puede saber en qué tamaño de empresa ya una empresa sí debe pensar en esto? Porque de pronto, no sé, pienso en una empresa que tiene dos almacenes o tres almacenes en una ciudad, pequeños, y dice, no, todavía no necesito esto. Y puede que sea cierto porque son pequeños. O sea, ¿en qué momento, no sé si la pregunta está bien construida, en qué momento una empresa dice, mira, cuando ya tú llegas a este punto, sí vale la pena implementarlo? Y más abajo de eso no, porque de pronto todavía tu nivel de ventas o tu volumen de transacciones no es lo suficientemente grande. O sea, eso se puede saber, o por el tipo de clientes que tú has tenido, tú dices qué tipo de tamaño ya la empresa le va diciendo, mira, ya empieza a mirar la inteligencia artificial, porque no, ya no eres tan pequeño como cuando empezaste, ya no tienes un solo cliente. Eso se puede cuantificar como para que alguien que esté escuchando diga, "¿Y cómo sé yo, sabré yo si ya necesito esto o no?" O sea, por tamaño se puede saber, por volumen, algo así. Mira que hay muchos factores y yo los he analizado. Es algo que yo hago todos los días, analizar en qué momento está una empresa preparada. Si tú me preguntas, yo te puedo decir que las pequeñas todavía les cuesta. Y les cuesta porque este tipo de tecnologías no es tampoco tan económico. O sea, un modelo de inteligencia artificial para, de entrada, te voy a decir, un modelo de entrada de DATAP está alrededor de los $1,800 mensuales. Esto es una suscripción mensual. Entonces, ahí es donde viene, ahí es donde uno alinea, porque de pronto tú facturas $1,000,000, pero si estás perdiendo el 10% de ese $1,000,000, que son $100,000, si tú vas a pagar 1,800 contra 100,000, El tienes uno todo por el ciento sentido. O sea, tiene todo el sentido. A la final es. Pero, ¿qué es lo que pasa con las pequeñas? Te voy a contar qué es lo que pasa digamos que qué es lo que he analizado. Primero, muchas veces las empresas pequeñas que están en crecimiento no tienen datos. No tienen los datos suficientes o no le han puesto atención a, a recapitular toda esa información. Y ese es el principal insumo de la inteligencia artificial. Entonces, eso es un dolor de cabeza que tienen. El segundo dolor de cabeza que tienen, y yo lo digo, es el gerente es el que toma las decisiones. Y el que manda, manda, aun cuando mande mal. Entonces, el de planeación puede estar haciendo una locura de cosas, pero llega donde el gerente y el gerente dice, no, compren eso. ¿Por qué? No, porque es que yo soy el que sé. Yo creé esta empresa y lo he comprado toda la vida. Entonces yo digo, ¿para qué sirve inteligencia artificial? Si a la final pueden tener la información, pero el gerente es el que va a tomar la decisión. Entonces, ese es un segundo punto que ya cuando empiezan a crecer, ya el gerente no puede tomar las decisiones. Un tercer punto, a veces ya no es el gerente, a veces ya es compra, es comercial. Ah, yo le hago caso a comercial. El comercial dice, no, es que yo voy a vender esto, compren porque yo voy a venderlo. A veces pasa, a veces no pasa. Y hoy en día, en la situación que vivimos, pues es mayor veces que no pasa que comercial venda eso. Es comercial dice, oye, va a vender 100 unidades, pero a la final no, comercial vendió 50, pero sí nos hiciste comprar las 100. Y eso es capital de trabajo, eso es inventario, sí. Entonces, si comercial también es el que está tomando la decisión, tampoco funciona. Y lo tercero es gestión de cambio. Entonces, en las empresas pequeñas no están tan dispuestas a cambiar y a inyectar tecnología para poder hacer ese cambio.
Entonces, como somos pequeñas y tienen la mentalidad pequeña, en vez de pensar en grande y decir que pueden comerse el mundo completamente, dicen, no, como seguimos siendo pequeñas, nos basta. Puede que un Excel no les baste y ya estén preparadas para un modelo, pero por la misma mentalidad, ellos mismos se sesgan para que pueda entrar la tecnología. Ok, entonces importante, datos, gestión de cambio y digamos, y un respaldo del tomador de Desde decisión. arriba, Son sí. como tres cosas importantes que se requieren para implementar. Felipe, de los clientes que tú ya vienes manejando, ¿hay algún sector de los clientes que se vea que es como el que más le apunta? Por ejemplo, ¿no? El sector farmacéutico o el retail o el de servicios. Es decir, ¿hay algún sector que tú digas, este sector está más maduro y más consciente de que necesita inteligencia artificial o está muy homogéneo? No, yo creo que está muy parejo. Al principio te podía decir que las empresas de alimentos, a las empresas de alimentos les dolía mucho porque hacer una mala planeación era perder producto. ¿Por qué? Pues porque si producíamos más o a la final comprábamos más, podemos decir frutas, pues estábamos perdiendo las frutas. De hecho, ese es un ejercicio muy interesante porque las frutas se deshidratan día a día. Entonces tú la compras a un valor, pero si la fruta se queda mucho tiempo ahí, estás perdiendo valor todo el tiempo hasta que se apiche. O sea, al final estás vendiendo nada. Ese es un dolor de cabeza. Entonces, el sector de alimentos es un sector fuerte, el sector de químicos también se estaba moviendo mucho, retail también. Sin embargo, te puedo decir que hoy es súper homogéneo, porque las empresas están dando cuenta, oiga, yo necesito ser más productivo, yo necesito moverme más rápido. Entonces, te digo, a mí me busca mucho, venga, cuénteme qué es lo que está haciendo. Y ahí es donde entra ese proceso de calificación, porque esto no aplica para todas, lo que estamos viendo ahorita no aplica para todas. Porque si alguno de estos criterios no lo cumplen, no sirve de nada que se monten porque a la final va a ser un proyecto fallido. Y eso, esta tecnología no sirve. No, no es que no sirva. Es que tú ni siquiera la estás utilizando. O ni siquiera estás utilizando los datos. O ni siquiera de verdad estás entrando a este tipo de plataformas para revisar la información. Estás esperando que todo llegue hecho. Y eso no va a pasar. Entonces, te digo, hoy en día muchos sectores se están montando sin importar. Básicamente lo más relevante es que quieran hacerlo y que tengan los datos. Perfecto. Vamos a imaginar que un comprador o alguien de supply vio este podcast, se lo mandó a su gerente, al financiero, y está empezando como a considerarlo. En esta, ya es para terminar, te quisiera preguntar, cuéntanos algún testimonio, sin nombres específicos ni dinero, pero un testimonio, mira, tuvo una empresa que llegó con este problema y con la aplicación que hicimos llegó a este punto. Sí, un testimonio real de algo que hayas logrado con alguno de tus clientes, que sea el empujón que tal vez hace falta para que alguien aquí tome la decisión de llamarte y decir, bueno, vamos hacia adelante. Viendo ya algo, si un ejemplo cualquiera, un testimonio de algún cliente que haya mejorado algo real, o sea, algo, sí, que sea del día a día, lo que puede estar algún oyente diciendo, mira, ese es nuestro caso. Y te puedo contar muchos. Tengo empresas de alimentos que, si no recuerdas, tenemos una reforma tributaria vigente que el año pasado, en el mes de octubre, les incrementó el precio del azúcar. Entonces, Ujú. si tú tenías ultraprocesados, tienes que incrementar el 10% de tu precio. ¿Qué pasa cuando a ti de un momento para otro te dicen tienes que aumentar el 10% de tu precio? Pues obviamente va a caer la demanda. No entendían qué era lo que iba a pasar. Entonces, cuando saben que va a caer la demanda y no saben cómo va a caer, pues a la final empieza a afectar todo el tema de producción. ¿Cuánto producimos? Porque es que si producimos más, perdemos. Si producimos menos, pues perdemos la oportunidad. Entonces te va a decir, este es un cliente que agarramos, analizamos toda su información de la demanda, tomamos todos los históricos de precio que tuvieron, inyectamos variables exógenas, entonces variables exógenas como temas de clima, como temas de inflación, muchos factores. Y te puedo decir que el ejercicio que nos dio para ese cliente un mes antes de que fuera el tiempo real, pues tuvo una desviación o un desfase o un error casi que del 4%. Sí, imagínate, la caída del cliente fue del 20%, eso sí te lo digo, la caída de la demanda del cliente fue del 20%, pero en nuestro error frente a lo real fue el 4%. Wow. Imagínate que el cliente hubiera producido más, le hubiera podido perder 20, 30, 35%. Entonces, esos son casos donde empezamos a analizar información. Tenemos otros casos donde, a partir de la precisión de los pronósticos, que obviamente el pronóstico te inyecta todo el proceso hacia adelante para saber qué compras y todo eso, logramos disminuir casi que 8.000 millones de capital de trabajo en 2 meses.
En Wow. 2 meses le reducimos 8.000 millones de capital de trabajo, digamos que son casos de éxito completamente ganadores. Tenemos clientes donde manejan muchos SKUs. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tienes tantos SKUs, lo que haces es una repetición de la compra de esos SKUs, pero no estás analizando nada. Entonces, hay muchos productos que sigues comprándolos y comprándolos y comprándolos y ni siquiera te estás dando cuenta que los estás comprando. ¿Por qué? Porque no tienes el tiempo de analizar. El cliente se montó a la plataforma le sacó un listado, le decía, oiga, usted está comprando estos productos que son productos que no le están rotando y está generando tantos millones de pérdidas. En vez de seguirlos comprando porque se los voy a bloquear, haga una campaña desde marketing para poder liberar todo ese capital de trabajo que tiene atrapado y a la final, y ese es un caso que yo les puse, pague la solución de los próximos 2 años con lo que usted venda ahí, porque eso era plata que usted ya tenía perdida. O sea, es plata que usted ni siquiera estaba viendo. Pues efectivamente el cliente hizo eso y pagó la solución de 3 años. De hecho, nos pagó de una. Digo, mire, usted me hicieron ahorrar más de 4.000 millones de pesos, que a la final ustedes me lo dijeron. Y con eso yo le voy a pagar el porcentaje de ustedes de 3 años de la solución. ¿Por qué? Porque es que ustedes ya el retorno de la inversión lo generaron inmediatamente. El ROI fue inmediato. De hecho, ese es un caso súper interesante porque te puedo decir, contándote, yo vendí esa solución en la junta directiva y yo tengo una calculadora ROI. Y en la calculadora ROI, en la junta directiva les dice, mire, yo tengo estimado que el retorno de la inversión suyo, esto no va a ser un gasto eterno, porque eso sí siempre digo, esto no puede ser un gasto eterno, tiene que tener un ROI. El ROI estimado que yo les tengo es de 4 meses. ¿Por qué? Porque es que según sus ventas, ahí se estiman los costos de transporte, los costos de, bueno, como tal, todo el tema de inventario. Entonces les dije, el ROI es 4 meses. Muy chistoso porque te puedo decir que el 60% de la junta directiva se me rió. O sea, no sea iluso, o sea, 4 meses eso no nos ha pasado con ninguno. Esas son como los sueños de los que venden tecnología, que en 4 meses te vamos a dar el retorno. Yo les dije, pues nada, yo soy una suscripción mensual. Si a los 4 meses ustedes no tienen el retorno, ustedes son libres de bajarse. Yo no les voy a cobrar. Aquí no hay multas, aquí no hay nada. Ustedes se pueden bajar. Pues te voy a decir que a los 26 días, lo tengo súper presente, me llamaron. Me dijo, Felipe, queremos que mañana te conectes a la junta. Entonces, obviamente yo entré en pánico porque dije, ¿qué pasó? Entonces, validé con el equipo, venga, sí, ya implementamos, ya hicimos módulo de ranking, ya tenemos el módulo de forecast, estamos implementando el módulo de inventario, pero todo está bien, o sea, no hemos visto nada raro. De hecho, encontramos unos insights valiosos que se los dijimos. Pues efectivamente yo llegué a la junta y en la junta, como para resumirte un espacio de 30 minutos que fue como al principio tenso, la junta me dijo, Felipe, usted se equivocó, usted estaba totalmente equivocado. Y yo les decía, qué pena, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? Dijo, esos retornos de la inversión que usted está haciendo están mal. Yo, ¿por qué está mal? Y se levantó uno, me acuerdo tanto, era uno el presidente de la Junta y me dijo, porque el retorno lo tuvimos en los primeros 25 días. Usted analizó todo el portafolio y descubrimos productos que no nos estaban rotando, que en este caso representaban 4.000 millones de pesos, y esos productos como tal, sacamos campañas de marketing y los vendimos a los 3 días. Con eso estaba el ROI. Te digo, la próxima vez, valide muy bien antes de decir un retorno a la inversión, porque lo hizo a 25 días, no a 4 meses. Yo dije, qué pena con ustedes, lo siento, me equivoqué. Pero después de eso, te puedo decir que de ahí me han salido muchas empresas. Los mismos de la junta directiva que estaban ahí se unieron, después Se me buscaron unieron, y dijeron, claro. venga, esto funcionó, esto funciona de verdad. Ah, excelente, excelente. Espero, bueno, sí, excelente. Y espero que los que estén escuchando esto y viendo esto, pues se animen de verdad a explorar más sobre esto. Felipe, última pregunta. Un consejo final que le puedas dar a alguien que esté viendo esto y Yo, que esté en esa disyuntiva para que cambie el paradigma, cambie el chip y quiera más de esto. hay un tema súper importante hoy en día y es que yo siempre digo, la tecnología no es un riesgo, es una oportunidad, pero lo más importante que tenemos que hacer las personas ahora es aprender a tomar decisiones basadas en datos, analizar, aprender a entender qué son los datos para poder generar acciones. Ese es el futuro. El futuro no es la tecnología. Yo digo, la tecnología se va a empezar a crear sola. Este tipo mismo de modelos de inteligencia artificial se van a poder a desarrollarse y lo que van a empezar es a entregar mucha información. ¿Dónde va a estar el diferencial? De las personas que sepan tomar esta información, apropiarla a los negocios para después
efectuar o ejercer acciones específicas. Ahí es donde está el principal diferencial. No se queden pensando que la tecnología los va a reemplazar. No se queden dudando si aplican la tecnología o no, sino evolucionen y aprendan a partir de esos datos que nos entrega la tecnología a ejercer acciones específicas. Excelente. Quien quiera entrar en contacto contigo, es decir, ¿dónde te ubica? ¿Tienes el nombre de tu página web o que te busquen en LinkedIn? ¿O cómo En hace alguien que LinkedIn, diga, yo quiero saber más, reunirme con Felipe, que se acerque, me cuente? ¿Cómo te ubican? en LinkedIn me pueden encontrar. Entonces, Felipe si ponen Hernández. Felipe Hernández A, ahí salgo yo de primeras. Y de hecho, Perfecto. en LinkedIn yo genero mucho contenido. Tengo un newsletter que tiene ya más de 13.000 personas. Tengo una revista que se llama Data Chain, donde estoy trayendo invitados de todos los países para que nos aporten valor en la revista y también la puedas consultar. Y pues digamos que tengo varios canales ahí para que la gente me pueda encontrar y no solo que me encuentre, sino que empiece a entender qué es lo que puedo hacer con este tipo de tecnologías. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias. Yo he aprendido muchísimo. Espero que haya sido un episodio de mucho valor y que nos cambie la forma de ver la inteligencia artificial y entender que hay oportunidades que se pueden estar perdiendo, negocios que pueden estar, digamos, desperdiciando oportunidades de crecer implementando esto. Felipe, muchas gracias por tu tiempo y bueno, nos vemos en un próximo episodio de este podcast. Gracias, Anuel, a ti.